Yo me la había leído hace muchos años y volverla a leer fue muy rico, delicioso. Y además sí te da otros puntos de reflexión de, acerca de la novela, ¿no? De la época histórica en la cual fue escrita, fue publicada en 1813, del rol de la mujer, que parece que es muy antiguo, pero luego lo vamos a analizar, ¿no? Cómo quedan esos rezagos, estragos del hombre y mujer eurocéntrica y cómo ha afectado posiblemente a nuestra sociedad aún en el 2000, en el 2000, o sea, el siglo XXI. Entonces, simplemente para hacer un preludio, una buena entrada a esta reunión de análisis, em, para saber, para ubicarnos súper bien en Jane Austen, ¿no es cierto? Ella nace en Steventon, Hampshire, en 1775. Muere en Winchester, Hampshire, 1817. Jane Austen reflejó en su obra la vida de la clase alta inglesa de su época con un sutil espíritu crítico, cómico, le pondría yo, que la ha convertido en una de las escritoras más leídas y reconocidas. Un verdadero clásico popular. Escribió 6 novelas. Ven a despedirte, mi amor. Sentido y sensibilidad, orgullo y prejuicio. Perdón, un segundo, este es mi otro mellizo. Tengo mellizos, se me despiden de dos en dos, lo siento mucho. Espérenme un segundo. Ya, que te vaya bien, ¿ya? Disfruta. Claro, hemos sentido Sense and Sensibility, que también ha causado mucho renombre. Orgullo y Prejuicio inicialmente tenía el título de Primeras Impresiones, ¿no? Y fue recién aprobada para ser publicada en 1813, pero fue escrita, me parece que en 1796, cuando Jane Austen tenía 21 años. Mansfield Park, Emma, la abadía de Northanger y Persuasión, publicada póstumamente. La novela breve Lady Susan, esas no las tengo yo muy claras porque no las he leído. Y 2 novelas inacabadas, Los Watson y Sanditon. Entonces, más allá del nombre famoso de Jane Austen, es cómo marcó la literatura europea, occidental, hasta, hasta nuestros días. ¿Y por qué? Porque es una obra magistral, tomando en cuenta su postura como mujer en una época en la cual las mujeres ni siquiera tenían derecho a la herencia, no tenían derecho a todo lo que estamos acostumbradas hoy, ¿no? Al voto, a la educación, a la herencia, a ser escuchadas. Y eso es muy rico ver cómo tiene esta forma de ser muy, no empalagosa en su romance, porque no lo es. Al contrario, más bien va creando un hilo conductor de suspenso, de qué va a pasar, cuando le besa, o sea, ya, que por favor que pase algo, y a la vez de un contexto social inglés súper interesante, ¿no? Y los personajes, cada uno con su estilo, las 5 mujeres, hijas, que son fantásticas, y viendo cómo el amor era también por mucho interés. Entonces, con esto dicho, en Orgullo y Prejuicio, pues yo la disfruté mucho, me pareció muy rico volverla a leer eh, y volver ver a través de los ojos de una mujer inglesa con la voz de Elizabeth, ¿no? Eh, que narra la historia. Y entonces vamos a comenzar con nuestro análisis. Aquí cada uno va a opinar, a comentar, pero sí, definitivamente la novela es deliciosa. Y me encanta, y es digno de analizar cómo comienza. Es una verdad reconocida universalmente que a todo hombre soltero que posee una gran fortuna le hace falta una esposa, ¿no? Eso como que causa impacto y ya te lleva a todos los personajes que vamos conociendo, ¿no? Entonces, con esto dicho, pues quisiera comenzar con cuál es el personaje que a ustedes les llamó más la atención, con quién más se identificaron o quién les causó este interés particular. Yo creo que a todos tenemos 2 o 3 porque son bastantes, pero quisiera comenzar escuchándoles. Bienvenidos, amigos del Club del Libro. Gracias. Puede ser hombre, mujer, lo que ustedes Hermano. quieran. Ujú. Yo digo personajes, participantes, quien quiera, pero hombre, mujer, ¿quién les llama la atención
yo puedo comenzar, si quieren, bueno, por supuesto, a mí me llama la atención mucho Darcy, ¿no es cierto? Porque se nota cómo está de alguna manera resentido con la vida y tiene mucho prejuicio, mucha ironía y cae muy mal, pero todo lo que él ha vivido posiblemente lo hace ser así. Y si te pones a pensar cuánta gente hay que puede ponerse una coraza por todo lo que ha vivido y eso le hace interesante y por qué las mujeres sienten esta atracción especial más allá de su dinero, lo que sea, es por tal vez por incluso ser un poco arrogante, que te pones a pensar y que podía suceder y que en la actualidad sucede, es una química que te puede causar, ¿no? Y todo lo que conlleva y las historias entrelazadas detrás de su proceder, ¿no? Y creo que Orgullo y Prejuicio, el nombre es emblemático, porque estamos llenos de eso. La sociedad está llena de orgullo y prejuicio hasta el día de hoy, y yo creo que no, la humanidad entera será así, lastimosamente, pero también cómo has sido criado, qué se espera de ti, ¿no es cierto? Entonces sí lleva mucho de eso y pues por eso tiene esta química justamente con Elizabeth, de, porque ella es una mujer muy inteligente, muy atractiva por su inteligencia más que por su apariencia, ¿no? Entonces, interesante cómo se comienza este destello de gusto, incluso a partir de una antipatía muy grande. Y con esto, pues, les dejo a ustedes opinar. Eh, Ale, continúo tu apreciación de que te gustó Darcy, para que no se pierda el hilo, digamos. A mí también me gustó Darcy y la Lizzie, Elizabeth. Eh, Me parece que son dos personajes que cambian mucho. Se ve como ellos evolucionan eh, a través de toda la narración de la novela. Eh, sus, de alguna forma su actitud y sus pensamientos los definen, ¿no? Y ellos defienden y confían en sus opiniones, las mismas que en muchos casos, o sea, se equivocaron, pero la misma equivocación les conduce a una reflexión y para aprender y cambiar. Entonces yo terminé amándoles a los dos. Mi nuevo, ¿cómo es que dicen? Creo que literario, el Darcy. Me cayó Sí, mal la tía, la Caterine es, esta señorita que le quiso como poner en el sitio a la Alicia, pero ella le supo dar su respuesta apropiada y, o sea, no me moleste, ¿no? Y yo creo que cuando estás defendiendo algo tienes que ser así, ¿no? Certero. Y, o sea, habla, pues ya te permití hablar, pero que lo que tú digas no me afecte y no me cambie. Eh, Eso en cuanto a los personajes. No yo sé creo si que alguien más nos quiere. creamos una imagen mental Yo, todos de los personajes, ¿no? E incluso en la Sí, apariencia, eso es lo divino, que tu Darcy debe ser distinto al mío. Pero yo me imaginaba un bombón demasiado no, atractivo y no, tú antipático. también, bien bonito. Yo lo tengo en mi cabeza, así, lo tengo en mi cabeza, Darcy también, o sea, es muy lindo y eso vale la pena, como la imaginación, ¿no? Se nos va y a la vez bueno, después hacemos el análisis más sociológico de los comportamientos, pero vamos con los personajes primero. ¿Alguien quería hablar? yo. Buenas noches, soy Bueno, Tania Papanta. Qué Natalia. gusto darles a los tiempos que me puedo unir. Sí, para mí también los dos definitivamente son los personajes principales, obviamente, ¿no? Y yo me quedo con Elizabeth más, porque para mí ella es la que tenía el orgullo y él el prejuicio, ¿no? Ella es súper orgullosa porque yo le vi como un personaje súper culto, muy instruida ella, entonces no se dejaba amedrentar por nada y por eso respondía como respondía a lo que se le enfrentaba, ¿no? Y para mí eso fue lo que enamoró a Darcy, más que su posición económica, esa inteligencia de Elizabeth. Y él tuvo que doblegar su prejuicio de casarse con una persona que no tenía dote, que no tenía herencia, no tenía esto, otro, para reconocer que en verdad la amaba por como ella era, ¿no? Una mujer muy inteligente, un personaje muy lindo. Yo pienso que la autora
o sea, se refleja en Elizabeth, creo yo. No sé si sea así. O sea, que ella escribía Sí puede ser. sus vivencias propias, puede ser, como Elizabeth, eso yo. Y claro, ¿quién no se va a enamorar de Darcy, no? Lo que a mí también me pasó un poco es que yo empecé a relacionar el libro con la película. No sé si a ustedes les pasó. Y claro, el libro es mucho más completo, ¿no? También esto de que Elizabeth no se amedrentaba por nada, ¿no? O sea, ella, la mamá le quería elegir a su esposo, pero ella no dijo, yo prefiero quedarme soltera que casarme con alguien que no amo, ¿no? Ella estaba esperando enamorarse. Y cuando se dio cuenta que en verdad estaba enamorada de Darcy, o sea, ahí se dio todo. Entonces, yo me quedo con ese personaje, con Elisa, por su, por, porque en el libro se ve que fue una persona, eh, eh, no sé, como reflejante a esta época, una líder, digamos así, una persona que no se dejaba amedrentar por nada, siendo, como decías al inicio, siendo que en esa época las mujeres no tenían mayores derechos, ¿no? Ni al voto, ni a elegir con quién se casaban. Entonces fue una pionera, digamos eso. Ese es mi tema. De Gracias. acuerdo. Gracias, Tania. Y con una mamá ansiosísima porque se casen, nerviosísima de que tenían que casar 5 hijas. Entonces, y un papá relajado, solo entre paréntesis, ese rol de los padres es interesante también, ¿no? Muy interesante durante la novela. Vamos con Eddie y bueno, luego sigue. Gracias. Dieguito, sí, gracias a ti. Sí, sí, me escucha. Se oye un poquito distorsionado. No te escuchamos, Edison, y se escucha como, bueno, ahora ya no te escuchamos nada. Creo que ya se nos fue. Bueno, hasta que se una. A ver, yo comparto lo que decía Tania, sí, hace un momentito, que probablemente la autora se ve reflejada en Elizabeth, en su personaje, sí, precisamente por ser un tipo de mujer que al menos para su época no se callaba, no se quedaba, mantenía su forma de ser, su forma de pensar. Y eso me trajo a la memoria una frase que leí de este libro de Spido Freire, Tras los pasos de Jane Austen, ya que les voy a leer de un extracto de una carta de Jane Austen al doctor Clark, ¿sí? Eh, para ponerles en contexto, este doctor le sugería eh, que cambie de temática en sus libros, ¿sí? A lo que ella le respondía. Es usted muy amable con sus sugerencias respecto al tipo de textos con los que me recomienda continuar, pero no podría sentarme a escribir una novela seria salvo que fuera para salvar la vida. Y aún así me temo que me ahorcarían antes de finalizar el primer capítulo. No, debo mantener mi propio estilo y continuar por mi propio camino. Y aunque puede que con ello no vuelva a tener éxito jamás, estoy segura de que fracasaría totalmente si hiciera cualquier otra cosa. Mira Entonces, qué bien. sí, me Qué parece bonito. esto algo súper chévere y justamente porque eh, también yo leía que Jane Austen fue muy criticada en su tiempo, incluso por otro grupo de escritoras muy famosas que no sé si algunos de ustedes han leído, de las hermanas Bronte. Ellas tenían un estilo un poco más oscuro, no más dramático, y Jane Austen al tener este estilo
con cierto tipo de sarcasmos en sus novelas, de personajes Irreverente. así irreverentes, correcto, Ujú. no les cuadraba, ¿no? Entonces me pareció súper chévere aportar con esta pequeña frase de una carta de Jane Austen. Excelente, Dieguito, excelente aporte, súper bien. De acuerdo, hay que tomar en cuenta que la irreverencia y la valentía de Jane Austen nos lleva a leerla hasta el día de hoy, porque hoy en día pues estamos acostumbrados, hace posiblemente un siglo, allá pues escritoras de renombre, pero que igual han tenido que abrirse camino. Pero esto hacia 1813 pues tiene más fuerza aún, ¿no? Entonces, vamos contigo, por favor, querido Pedro. A ver, yo quería comentarles algo. Para mí, si bien no es un personaje que participa durante toda la novela, pero el padre es un tipo fuera de serie. Cómo maneja su familia, cómo sabe tratar a su esposa, no es grosero, ¿no? Es una persona con una mente amplia completamente para la época y que escuchaba y que le gustaba hablar con Elizabeth justamente y con sus hijas y les daba algunos criterios propios y cosas que realmente como que llevan a que tomen decisiones las hijas como amparadas en alguien, ¿no? Esa es una de las cosas que a mí me gustó y me encantó, la actitud del padre, cómo manejaban las cuestiones, nada más eso. Gracias, Pedrito. Y aprovechando, mira que estábamos hablando de los padres y bueno, aquí Giovanna también tiene la manito levantada. Quisiera que ustedes me digan a alguien que se anime, eh, ¿qué piensan o qué opinión sacaron ustedes de la madre de estas 5 chicas? Porque, sí, justo Giovanna, qué chévere. Porque, bueno, a mí me pareció que la señora claro, ¿no? Estaba un poco desesperada, ¿no? Por la situación de sus hijas, pero me comentaban así personas con las que conversaba igual de este personaje y del libro, que les parecía como que un poco mala, ¿no? Como que era el personaje malo acá, o al menos tenía ese tinte, pero a mí no me pareció así, sino yo le entendía porque para la época, imagínense, ¿no? Saber que sus hijas van a quedarse en la calle prácticamente si no se casan. Entonces, era como que un tema súper complejo, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar. A ver, veamos, Giovanna, qué opina. Gracias. Adelante. Hola, buenas noches con todos. Sí, justo iba a elegir como personaje justamente a Mrs. Bennet, pero la verdad es como una antiheroína, porque es, es verdad, o sea, por supuesto, los personajes principales, cada uno tiene pues mucho que decir de ellos, ¿no es cierto? Pero yo les cojo, o sea, me llamó mucho la atención, ¿no es cierto? La mamá de estas 5 chicas, primero me desesperó muchísimo. La verdad es que yo decía, o sea, era como que si podía, le cogía y le zarandeaba, tenía ganas de zarandearle porque, pero ahorita que tú dices es verdad, o sea, ¿cuál era el fondo de esta mujer, ¿no es cierto? Bueno, primero la desesperación de ella, obviamente, de buscarles esposos a sus 5 hijas, ¿verdad? Y de que de alguna manera ella pueda un poco como descansar, porque como que la sentía muy aturdida, muy estresada, pero la parte que a mí me desesperó, y realmente aquí espero no ser muy incisiva en cuanto al personaje, me pareció una mujer sin educación, una mujer alaraquienta, una mujer, o sea, a mí realmente, o sea, me voy justamente de que me llame la atención la anti-heroína, ¿no? Porque de verdad que a mí, o sea, no solamente es que quería yo darle una bofetada, perdón, pero de verdad es que esta mujer alaraquienta, no nada educada en estas, ¿no es cierto?, fiestas que hacen, ella como que siempre trataba de hacerles quedar mal a sus hijas. Entonces, de verdad que a mí no,
al final, cuando Darcy habla muy elocuentemente y le dice a Elizabeth todo lo que él, este prejuicio en contra de su familia, pero y ella se sentía avergonzada, y ella lo dice en todos estos discursos, y cuando ella, en los silencios, perdón, en los silencios que ella mantiene el rato de que se acuerda una y otra vez de la carta que le entrega Darcy, y entonces empieza, ¿no es cierto? Ya sabía de memoria toda la carta que le escribe Darcy. Entonces, para mí fue impactante el rato que Elizabeth, y de verdad que así se me hizo chiquito el corazón, cuando ella también, o sea, ella asiente y dice, sí, o sea, mi familia es una vergüenza. O sea, mis dos hermanas, ¿cómo era? Kitty y esta otra niña, ¿no es cierto? Que estaban solamente expectantes de ver a estos soldados, a esta gente, ¿no es cierto? Eh, un poco para hacerse notar. ¿Y para qué? El punto era justamente como que les elijan para casarse. Entonces, y la madre que justamente incentivaba a que esto ocurra. Entonces, la verdad es que a mí o sea, cada vez que esta señora tenía parte en la historia, a mí más que gracias, Dieguito, porque me hiciste ver una parte que no la vi hasta ahorita que lo dijiste tú. Yo iba a hablar muy mal de esta Mrs. Bennet, porque realmente, eh, de hecho, justamente Elizabeth dice, ella sintió vergüenza de su familia. Y perdón, para quien eligió también al papá, o sea, era un hombre que luego le dice, sí, no importa, pero la casa va a estar tranquila, deja que tu hermana se vaya, que Kitty se vaya, no importa, o sea, vamos a estar como tranquilos. Yo, ¿qué? ¿Cómo un padre puede decir eso? Cuando él tenía que imponer su autoridad y decir, te quedas. ¿Tienes cuántos años? 16, yo no sé, 15 años creo que tenía. O sea, quédate y tú vas a hacer lo que yo te diga. Y Elizabeth le rogó, por favor, papá, no dejes que se vaya, ¿no? A buscar a estos hombres. O sea, entonces sí, o sea, la verdad es que sentí mucho conflicto. No sé si estoy siendo muy dura, ¿no es cierto?, con la mujer de esa época, que entiendo perfectamente lo que tú dices, Dieguito, o sea, como que estaba cargada sobre ella la felicidad de sus hijas. Y sí, hasta ahí nomás. Gracias, Giovanna. Gran análisis. No creo que está siendo dura, creo que está siendo realista. Y creo que el gran problema de muchas familias es que siguen existiendo madres así. O sea, de una presión brutal, ser incisivas, de ser hirientes, de ser sarcásticas, de menospreciar. Y lo que dijo Pedro, el marido le sabía torear, pero realmente era una mujer capaz de sacar de quicio a cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, si te pones a ver el contexto en el cual se vivía, de alguna manera se puede ser un poco más comprensible la ansiedad. Además de ella sufría de ansiedad, ¿no? Permanente. Y esto tampoco ayudaba, pero lo has descrito muy bien. Por eso este libro, a pesar de ser una novela que en muchos casos está descrita como una novela también algo cómica, es un análisis de un drama familiar, de un momento histórico importante, de una situación de mujer que ahora nos parece irreal, absurda, ¿cómo puede ser posible? Pero que siguen los rezagos, y eso es lo que comencé diciendo hasta el día de hoy en muchas familias, de que tienes que encontrar marido, básicamente, a pesar de todos los movimientos feministas, ¿no es cierto?, de todos los movimientos por derechos humanos, de toda la transformación social, sigue existiendo muchas veces ese sesgo, y viene mucho de la madre, más que del padre. Es una cuestión de mujer, porque ya lo vivió como con su género, y quiere que sus hijas también consigan a alguien bueno, entre comillas. Y entonces yo que doy estas charlas de parejas y esto de entornos familiares, es algo que lo ves muy constantemente. Y de muchas mujeres que se casan por salir de su hogar, por salir de su casa hasta el día de hoy. Bueno, ahora menos,
posiblemente ahora las chicas jovencitas, pero yo tengo todavía amigas de mi generación que se casaron por salir de su casa, porque ya no aguantaban. Entonces, no es duro, es realista y es digno de un análisis psicológico. Por eso cada personaje te da para hacer un análisis importante, ¿no? De la familia y su impacto. Así que muy bien. Gracias, Giovanna. Genial. ¿Con quién seguimos? ¿Quién quisiera comentar con respecto a algún otro personaje o alguna escena que le impactó, que se le grabó, que marcó su lectura en esta novela de Orgullo y Prejuicio? Dieguito, por favor. Gracias, Ale. Sí, a ver, a mí me gustó, pero no es porque ahí estaba de acuerdo, ¿no? En esa conversación que tienen Lady Catherine y Elizabeth, ¿sí? Cuando ella le dice que ella ya tenía arreglado el matrimonio para su sobrino y todo lo demás, em, me, creo que ahí es donde yo ya dije, sí, definitivamente Elizabeth es mi personaje favorito aquí, porque nunca se dejó y eso es algo que a mí me encantó leer. Y creo que este libro, ahora veo por todos estos elementos, ¿no? De, de mostrar a una mujer así que no se deja, que siempre es irreverente y todo. Y también eh, cómo hace ese contraste con su hermana, ¿no? Con Jane, que Jane también me pareció una persona súper dulce, siempre muy amable con todos, ¿ya? Y uno de mis personajes también favoritos, pero porque me trajo recuerdos de mi infancia. Yo le preguntaba a Ceci el otro día si es que ha visto la película La Nana Mágica, ¿ya? O Nanny McPhee, me parece que es. Ahí está la tía Adelaida, ¿ya? Esa señora que... a Lady Catherine me recordó muchísimo este personaje de la tía Adelaida. Entonces, por eso creo que a mí me encantó leer el libro antes de ver la película. Yo estaba muy tentado de primero ver la película, pero no, primero lo leí y hoy me vi la película y fue chévere porque no me quedé en mi cabeza con los personajes de la película, ¿no? Sino yo mismo me los fui armando y fui adaptándolos a como yo los imaginaba. Y esa escena en particular se me quedó súper grabada, incluso por ahí la tengo, como lo leí en digital, parte en físico, por ahí la tengo subrayada así completa. Entonces, más después ya les comparto una pequeña frase que me gustó de ahí. Eso, vale. Excelente. Pedrito. Excelente. Y yo creo que nos lleva a entrelazar con otras historias, ¿no? Ahí está una Isabel Allende. Yo creo que por ahí puede haber tenido también una influencia importante, porque es la irreverencia. Y más que la irreverencia, el alzar la voz como mujer, ¿no? De lo que estás viviendo y lo que tú has dicho de Nanny McPhee. Y a mí se me viene a la mente muchas películas de Disney, que decimos que, o sea, es ese patrón, ¿no? Del príncipe, de encontrar el marido, ¿no? Y ninguno tiene que ser pobre, sino el príncipe o el poderoso, ¿no? Y como esto también es un prejuicio que está en nuestro patrón de pensamiento y por eso estos espacios de reflexión son tan importantes para nuestros hijos, hijas, más aún. Y eso me gustaría invitar a más chicos jóvenes que tengan estos espacios de real reflexión, porque sigue existiendo de alguna manera, ya un poco más deslindado, pero sigue existiendo ese patrón. Lo que tú has dicho de Nanny McPhee es verdad, me gustó mucho esa comparación, gracias. Vamos con, no sé cuál de los, no alcanza a ver si Pedrito. Pedrito y luego Dieguito, por favor. A ver, sí, lo mío es un poquito rápido nada más. Solamente quería hacerles notar una cosa. Quizás el único que trabajaba de todos los personajes que están ahí es el que se casó con Elizabeth, ¿no? Los demás son unos vagos. Los demás viven de unas, y que no sé de dónde les llegaba, de unas cantidades de dinero que les entregaban anualmente, y eso era lo que buscaba, de hecho, la mamá también de Elizabeth. Pero son personas que no hacen nada.
o que van, les dan unos puestos en el ejército, pero igual lo que hacen es pasearse y estar en fiestas y nada más. Entonces, es una sociedad, yo no sé en esa época cómo habrá sido, pero quizás mucha gente soñaba en ser eso, en no hacer nada, en tener el dinero libre y solamente disfrutarlo y estar tranquilo y conseguir la esposa y todo eso, ¿no? Entonces es algo que me dejó preocupado, porque Darcy, él sí tenía que viajar para arreglar asuntos en otras ciudades y todo eso, y él estaba preocupado por muchas cosas. Los otros no, los otros le seguían, los otros estaban cerca y no, me pareció bastante extraño y sería interesante, si es que alguien sabe de historia, que un poco me aclare cómo funcionaba eso. Nada más, gracias. Gracias, Pedrito. Luis, Luisito, tú quisieras seguir para, si es, alguien sabe de historia, yo creo Luis, que sí, eres es tú. que exacto, eso iba a decir. Así que vaya ahí, no te escuchamos. Te escuchamos, Luisito. O sea, estás desmuteado, pero creo que tu micrófono no funciona. Ujú. No, 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 tal vez Luis. los audífonos. Exacto, de pronto quita los audífonos un momento y habla por el micrófono del... Ahí tal vez. Ahí Sí, sí. ahí está, eso es. A ver, la cuestión es, sí, lo que comentaba, a mí también me llamó la atención, o sea, disponer de cantidades y no saber cómo se obtuvieron, porque sí me llama la atención que en todos los personajes, bueno, hay los soldados, los militares, los señores con grandes fortunas, pero en una época que las universidades inglesas eran las top, no aparece un personaje que la autora describa que graduado en Cambridge o Oxford o alguna cosa así, ¿no? El profesional está ausente ahí por un sentido. Otra cosa que me quedé a reflexionar es sobre la autora. De las 5 chicas con cuáles se identifica más, y yo estoy seguro que es de Elizabeth. Sin embargo, es llamativo que a la mayor le ponga su propio nombre, Jane, ¿ya? Entonces, en ese juego sería interesante poder estudiar una biografía de Jane Austen y ir desentrañando, ¿no? ¿Qué elementos de identificación puede haber con la una, con la otra, ¿no? Otro punto interesante es lo que decía Pedro, ¿no? El papá. El papá que en un momento crítico para Elizabeth se pone del lado de ella y enfrenta a la madre, ¿no? Cuando la chica se siente entre la espada y la pared y ¿qué va a pasar aquí? La seguridad que le da el papá. Yo diría en cierta forma un señor ciertamente adelantado a la época, porque como decía Giovanna, supuestamente tenía que seguir un patrón el padre, ¿no? Imponer esto, no haces tal cosa, un padre autoritario, y de pronto aparece un padre que más bien le permite respirar a la hija. Ese es otro elemento interesante a tener en cuenta. Eso era. Gracias. Y aquí entra la figura del hombre, ¿no? A pesar de que es una novela, gracias Luisito, fantástico. Y justamente con esto entra la figura del hombre y de los personajes masculinos también. Desde un padre eh, posiblemente opuesto, no posiblemente opuesto a su madre, pero también esta figura masculina y la vulnerabilidad masculina y también la presión existente, porque de hecho era así. Entonces, ¿cómo comienza el libro? ¿No es cierto? Un hombre soltero con fortuna tiene que encontrar esposa, eh, a pesar de que tenían todos los derechos, pues las figuras masculinas son muy importantes dentro de Orgullo y Prejuicio y se va notando desde el inicio. Entonces, con respecto a eso, Vicente, o con respecto a tu opinión. Vicente.
Adelante. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahorita sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado? La verdad, maravillado escuchando las reflexiones de todos ustedes. Yo voy a hacer un poquito más un comentario en lo que es de repente el personaje, no como persona, sino el título de la obra, ¿no? Al hablar de orgullo y prejuicio. Y dentro de los personajes que ustedes dicen, para mí la persona que tiene más prejuicio es Elizabeth. Y es la persona que de repente también en esa definición desde el punto de vista psicológico del orgullo, no sé hasta qué punto dentro de los personajes que no nos cayeron tan bien son más orgullosos o de repente tienen ese orgullo no positivo, digamos. Porque evidentemente te da a entender al inicio quien más orgulloso es el señor Darcy. Y al final a mí me parece que es el menos orgulloso de todos. Un poco refiriéndonos a lo que decía Pedro. Es una persona culta, trabajadora, observadora y nada más, ¿no? En cambio a él, desde el inicio le vienen los prejuicios de quienes le conocieron, que son quienes le tildan de arrogante, de soberbio. De repente cuando, claro, quería bailar o le dice el amigo que baile con Elizabeth y ella le dice que no baila, ¿no? Pero esa es la frase nada más. A partir de ahí, obviamente, nosotros vamos viendo cómo incluso nosotros, a través del análisis que estamos haciendo, cuánto prejuicio nuestro hacia ciertos personajes. Entonces me parece que el tema te da para un poco analizarnos también como sociedad, cómo hemos evolucionado hasta ahora. Me parece que esta sociedad de ese tiempo inglesa, burguesa, versus la gente más pobre del campo, de la zona rural, es lo que vivimos actualmente, o sea, en evolución. Exactamente. Al final estamos idénticos. Cada uno tiene características positivas o negativas. Por ejemplo, la mamá de estas 5 chicas, yo me pongo en el tiempo de ella. Bueno, yo no soy mujer, pero imagínate la preocupación que tiene por sus 5 hijas, sabiendo que se van a quedar sin nada, sabiendo que incluso la pequeña fortuna que ellos tienen va a ir al sobrino o al primo, el señor Collins. Entonces, si nos ponemos un poco, usando otra palabra, empáticos, oye, capaz que haríamos lo mismo, ¿sí? Y yo quisiera una reflexión sobre la primera parte del libro, que en todo lado la leí, mira, y es esa parte cuando dice que todo hombre, ¿verdad? Dice, es una verdad universalmente reconocida que al hombre soltero, y aquí viene lo que, poseedor de fortuna cuantiosa, le hace falta casarse. Y yo reflexiono, ¿qué pasaría o qué pasó en ese momento con el hombre soltero, pero digamos que no tenía fortuna cuantiosa? ¿Cuál era la pareja para él? Dentro de tantos prejuicios y tantas cosas, o sea, ¿qué pasaba con estas personas, no? Lo que también nos decían, es increíble, para mí el personaje y quien más se parece a James Austen, obviamente, es Elizabeth. Pero lo que dicen, ¿y por qué le pone el nombre a James, la primera, no? Como que hay una mezcla de lo que era esta persona en una y en otra persona, o sea, una ambivalencia me parece ahí. Pero la reflexión que yo me llevé, o sea, cuán orgullosos somos, qué tanto de ese orgullo positivo tenemos o cuán del negativo, y cuánto emitimos prejuicios sobre nosotros o nuestra sociedad o nuestro conglomerado, porque todos emiten al final prejuicios, desde el padre cuando les tilda a ciertas hijas como tontas, ¿verdad? Aunque ahí hay una hija que es bien culta. Pedro me parece que preguntaba algo. Mari estudiaba música, leía, o sea, era una chica, claro, no hablaron de universidades, pero, y la novela al final tampoco habla mucho de ella, porque a ella no se le conoce pareja, pero sí, no, conocer la historia es importante. Un libro para mí muy, muy interesante, sobre todo como para autorreflexión para nosotros. Muchas gracias. Muy bien, Vicente. Lindo escucharte, me encanta que
Eras nuestro asiduo lector que siempre está participando y nutriéndose. No, y lo que has dicho, posiblemente vemos un reflejo de nosotros mismos en los personajes. Lo que nos irrita es en gran parte lo que posiblemente nosotros también debemos trabajar de alguna manera. Entonces, el orgullo y prejuicio, a ver, no es del siglo XIX ni XVIII, es algo inherente al ser humano. Y como bien lo has dicho, posiblemente no llevemos de esos trajes, de esos vestidos, pero vivimos en una época muy marcada todavía, posiblemente un poco más amalgamado, ¿no es cierto? Pero de las clases económicas, sociales y demás. Y entonces lo que a mí también me llamaba la atención es cómo se cultivaba a las niñas para que borden, toquen algún instrumento, sepan leer. Se les cultivaba con realmente el fin era que se casen, era que sean un prospecto de una buena esposa. Y de alguna manera, nuevamente, todo este movimiento, todos estos antecedentes históricos han generado una rebeldía en la mujer de decir, hey, yo no me voy a casar, yo me voy a nutrir por mí misma y voy a ser independiente económicamente. Y no voy, porque fíjense, Elizabeth no pensaba casarse. Ese era su encanto. Y ella decía, yo puedo estar sola. Y era una mujer sumamente desconfiada, ¿no? Sumamente desconfiada. No era Jane, que era preciosa y admirada por su belleza. Era otro tipo de mujer. Y creo que en la actualidad muchas mujeres somos más de Elizabeth en cuanto a, ok, si me quedo sin pareja, pues me voy a ser independiente, porque ya, pero todos estos antecedentes definitivamente vienen en el ADN o con lo que vivieron nuestras bisabuelas o tatarabuelas, de todas maneras, o sea, es algo reciente, o nuestras propias mamás en muchos casos. Entonces, interesante ver cómo se cultivaba, se le llenaba de adornos a una mujercita para que pueda casarse. Ese era el fin, porque no era digna de herencia, no tenía el derecho siquiera a heredar. Absurdo, pero era real. Entonces, vemos en los personajes posiblemente lo que nosotros también somos espejo, y eso es lo que nos llama la atención de los personajes. Y ahí nos da un claro indicio de lo que debemos trabajar en nosotros mismos, ¿verdad? Eso es interesante porque por ahí todos somos prejuiciosos y todos somos orgullosos en mayor o menor medida. Entonces, nos choca de alguna manera porque hablamos de orgullo y prejuicio, pero ahí todos tenemos prejuicios, seguimos teniéndolos. Entonces, la única manera es de abrir los ojos y pues de intentar reflexionar al respecto, ¿no? Giovanna, por favor. Aló. Sí, justamente era para leerles este fragmento, ¿no? De que hablaba Vicente y del cual también me refería y que es súper fuerte. Quería solamente leerles porque es interesante, ¿no? Como dice el padre, dice así, le dice, hablando con Elizabeth, dice, no te preocupes, querida. Donde quiera que estéis, Jane y tú seréis respetadas y queridas, y no supondrá perjuicio alguno para vosotros el que tengáis dos. Puede incluso que tres hermanas muy necias. No tendremos paz en Longbourn si Lydia no va a Brighton. Déjala pues que vaya. El coronel Foster es un hombre sensato y cuidará de ella. Y tu hermana no tiene fortuna suficiente para ser objeto de la codicia de nadie. En Brighton, el que actúe como una coqueta tendrá menos importancia que aquí. ¡Ay, qué dolor! Los oficiales se fijarán en otras mujeres más interesantes. No, o sea, es que sigo leyendo y no puedo. Es que te juro que sí es, o sea, es fuerte porque, claro, o sea, ¿cómo le habló de su hija a Elizabeth, no? Entonces sí, solamente quería acotar eso. Muy fuerte, muy fuerte. Es así. Y si nos ponemos a ver extractos, vamos a encontrar algunos que son fuertes, ¿no? Y dignos de ver esas dinámicas familiares que sí rompen posibles idealismos que tenemos con respecto a la familia y que siguen existiendo. Entonces, interesante. Mi Ceci, quisiera escucharte. Tal vez podemos hablar de alguna frase que nos impactó. Hay unas reflexiones súper intelectuales
y muy profundas, ¿no? Desde el ámbito psicológico, por ahí podemos seguir eh, en nuestro análisis. O Pedrito, no sé, Ceci, Pedrito. A ver, sí, tengo la mano aquí una frase, em, entre las muchas que encontramos, ¿no? Que las tuiteamos incluso y las compartieron en Telegram. Dice, quienes jamás cambian de opinión tienen que estar muy seguros de juzgar correctamente al principio. Buenísima. ¿Alguna Entonces, otra frase de alguien más? A ver, yo quería indicar una cuestión. Yo la había subido igual a Telegram, ¿no? Ahí hay una parte donde le responde Elizabeth y al insistir Miss Lucas añadió, bien, si es preciso, sea. Y mirando con seriedad a Darcy, agregó, todos los aquí presentes conocen un proverbio que dice, reserva tu aliento para enfriar la sopa. Pues bien, yo reservaré el mío para cantar. Esta parte que es reserva tu aliento para enfriar la sopa es una cosa que a mí me dejó pensando. O sea, no hables por hablar, no digas las cosas por decir, reserva lo tuyo para algo que sea, que realmente sea razonable, por un lado. Pero solamente una cosa más quiero yo acotar aquí. Y esto es de nuestra compañera Tania, que nos puso el brevísimo resumen de Orgullo y Prejuicio. Te odio, una secuencia de muchos hechos, o te amo. No sé si recuerdan ustedes lo que nos envió ella, ¿no? En realidad, el libro va por ahí. Al principio se odian y después se aman. Es toda una historia de amor, un estilo de telenovela que posiblemente le sirvió también muchísimo a Corín Tellado para armar sus culebrones. Pero aquí también se arma como una serie de problemas, de cosas, y al final llegan, para nosotros, a un final feliz, porque en realidad para mí es un final feliz y atractivo. Nada más, gracias. Gracias, Pedrito. Por favor, Janela. Bien, buenas noches con todos. Es un gusto volver a reunirnos en este espacio tan bonito, sobre todo de mucha vivencia de los que nos gusta leer. Bueno, respondiendo a lo que dicen de las frases, tengo aquí señalado una que dice, vanidad y orgullo son cosas muy distintas, aunque se empleen a menudo de forma sinónima. Una persona puede sentirse orgullosa sin ser vanidosa. El orgullo tiene que ver con la opinión sobre nosotros mismos, la vanidad con lo que desearíamos que la gente pensase sobre nosotros. Bueno, esta frase ya creo que es como que para mí se me hizo la parte fundamental del libro, pues obviamente Orgullo y Prejuicio, y ya hemos visto muchos memes, hemos visto muchos videos, y sobre todo las películas, pero es muy cierto, la vanidad es lo que pensamos de las otras, que las otras personas piensan de nosotros. Y esta frase sí me hizo mucho reflexionar, sobre todo hoy en día que estamos viviendo el tema de las redes sociales, TikTok, Instagram, siempre subimos historias y siempre lo hacemos de una forma, en cierta manera, vanidosa. Y bueno, esto lleva mucha tela que cortar, el orgullo y la vanidad, porque de alguna u otra manera yo me puedo sentir orgullosa, por ejemplo, de haber logrado un mérito académico y eso es una acción que es contraproducente al mismo tiempo, porque otra persona a lo mejor no lo ve de esa manera y piensa que somos vanidosos, y en fin, o sea, es muy bonito porque aparte le hace pensar a uno qué realmente es la humildad y cómo podernos comportar en esta vida que últimamente está llena de mucha modernidad y sobre todo el tema de que no sabemos ya qué es verdad qué es real o qué no es real o que solo está en las redes sociales. Entonces, para mí, bueno, el libro fue muy bonito volverlo a leer y cada vez que uno lee un libro, dependiendo de la situación y de la edad que uno tiene, le va encontrando nuevas interpretaciones. O sea, yo esto lo leí cuando tenía 17 años por una tarea del colegio. Y fue horrible porque había muchos personajes, me perdía,
y no sabía que había una película y dejé de adrede, no vi la película, pude haberme evitado mucho, pero ahora que lo leo nuevamente ya con una edad un poco más adulta, ya me identifico con Elizabeth, ya puedo ver realmente cómo es Darcy y ver muchas cosas más que la novela, a pesar de que tiene muchos años, es algo que tenemos una realidad viviente y latente todavía, el tema del matrimonio, el tema de que hoy en día, igual para muchas de nuestras madres, el tema de que a lo mejor sus hijas no se casen o que no tengan compromisos, parejas, a ella ya les parece un poco diferente, buscan que sus hijas estén siempre, por lo que ellas dicen, acompañadas y que no se queden solas. Y bueno, también somos la generación de los que ya decimos, si me quedo sola, pues ya me quedo sola y aprendo y soy más independiente. Y muchas cosas así que el libro ha permitido reflexionar. Entonces, bueno, muchas felicidades al que propuso el clásico, porque son de las literaturas clásicas, y pues un gusto volver también a compartir con ustedes. Muchas gracias, Janela. Qué lindo escucharte y qué lindo que pudiste releer el libro desde otra óptica y desde una madurez que ya te permite este análisis súper interesante que haces también de cómo estamos llenos de vanidad. Más aún, sería fantástico una, una, ¿cómo explicarles? Una readecuación o un orgullo y prejuicio moderno, porque hay tanto y todos podemos caer en. Lo importante es que no sea nuestro modus operandi, ¿no? Nuestro antivalor, que es lo interesante. Así que gracias, Janela. Vicente, por favor. Sí, la frase o más o menos el párrafo que un poco me inquieta y que me gustaría más que todo un comentario es en el tema de que sabemos que en sí la trama de la novela habla del rol de la mujer, ¿verdad? En ser madre y esposa. Y hay una parte que dice textualmente así, ¿no? La felicidad en el matrimonio es solo cuestión de suerte y no se adelanta nada para conseguirla con que las dos partes se conozcan a fondo o con que parezca de antemano que tienen los mismos gustos. Una vez casados, se van diferenciando lo bastante para molestarse mutuamente. En fin, que es una ventaja saber lo menos posible de los defectos de las personas con quien ha de pasar uno la vida. O sea, me llama bastante la atención esta frase en el tema sobre todo de que, bueno, alguna vez creo que ya discutíamos sobre la famosa palabra suerte, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, como digo, en un rol donde se habla de que la mujer de la época era para ser madre y esposa, ¿no? Eso, nada más, gracias. Gracias, Vicentico. Justo me ganaste esa frase también, me quedó sonando a mí, pero qué chévere que la hayas citado. Edison, a ver, veamos, esperemos que ahora ya te podamos escuchar. ¿Sí me escucha? Un poquito saturado, Edison, pero a ver, trataremos de escucharte, a ver. O estás con tu celular, quizás la solución sea la misma que con Luisito. Desconéctale los audífonos y habla a través del micrófono del celular. Ah, con la laptop. Sí, es que se escucha con ruido tu audio. O si deseas ponernos en todo caso la frase en el chat y sí, y de pronto así ya la leemos aquí en voz alta. Bien. A ver, ¿quién más le gustaría compartir una frase que he encontrado, justo como decía, ya me ganó Vicentico? Y estaba aquí yo buscando alguna otra que yo, a ver, que yo sí, aquí la tengo. Bueno, esta es sobre todo, más que una frase que nos llama a la reflexión,
una reflexión profunda era una parte de la historia, ¿no? Donde que a mí me daba mucha gracia como entre Elizabeth y el señor Darcy no se querían, ¿no? Como decían hace un ratito. Primero nos odiamos, después nos amamos. Yo le hubiera puesto ahí el famoso, el 3 doritos después. Ya se aman y se quieren mucho. Entonces, en esta frase, en este párrafo, decía, su orgullo, añadió la señorita Lucas, no me ofende tanto como el de otros, pues es fácil de justificar. Es decir, le justificaban al señor Darcy que sea orgulloso. No puede sorprendernos que un joven tan apuesto, rico y distinguido con todo a su favor, tenga tan buena opinión de sí mismo. Si me permite decirlo, tiene derecho a ser orgulloso. Fíjense. Y Elizabeth le contesta, eso es verdad. Y a mí no me costaría nada perdonar su orgullo si no hubiera herido el mío. Esta frase fue en ese momento en la escena del baile, donde que él se negaba a bailar con ella. Entonces, a mí sí me causaba mucha gracia ver cómo entre los dos se tira y afloja, ¿no? De que yo no te quiero, pero yo te quiero menos, así como una pelea así de niños. Entonces era muy, muy chistoso al inicio. Aunque después, como decía Pedrito, terminaron todos muy, muy felices. Pero esa era la partecita que les quería compartir. No sé si es que alguien quisiera animarse a compartir alguna frase adicional. Vicentico creo que se le quedó la mano levantada o tiene algo más que decirnos. No, gracias. Ah, ya. Exacto. Entonces, a ver, ¿quién más se puede animar? A ver, a los que no hemos escuchado, Katy le veo animosa, como que quiere decir algo. A ver, actívale. Ya está. Hola, buenas noches con todos. Qué gusto volverlos a ver. La frase que tenía que me impactó ya me robó Pedrito porque es nuestro comedor de libros. Quería mencionar esa frase que dice, reserva el aliento para enfriar la sopa, algo así, ¿no? Que tiene mucho significado como guarda las fuerzas para momentos más importantes. Me parece que es una historia bonita donde nos enseña cómo fue manejada la sociedad en los 1800. Preparada la mujer especialmente para conseguir pareja y con fortuna. No le veo similitud a nuestra sociedad actual donde las hijas son ahora preparadas, estudiadas para salir adelante con una profesión, no para casarse, digo yo. Es más, en las últimas generaciones los chicos ya ni hablan ni de matrimonios, peor de hijos, solo de adoptar un perrito y nada más. Entonces sí veo que ha evolucionado la sociedad bastante. Mi experiencia personal con la lectura del libro es que hasta medio libro lo leí y veía que muy lentamente, mucho respeto y no se veía cuál era el final, entonces vi la película. Me fue más fácil continuar con el libro ya con imágenes de personajes y terminé feliz. Y quiero llamar la atención a Pedrito, que es nuestro comedor de libros, que cuando pone, ya terminé de leer el libro, yo empiezo a acelerar porque dije, ya Pedro terminó el libro, hay que acelerar rápido. Es el que lleva la bandera en el grupo. Te mando un abrazo y a todos saludos. Gracias, Katy. Gracias, Katy. Sí, es cierto. Pedrito pone, ya terminé y es como que, como nuestra alarma, ¿no? Como que, bueno. Se nos paran los pelos atrás. ¡Apúrense! Es momento, sí. A partir de ahí le pusimos ese reel en Instagram. Es buenísimo. Porque Pedrito dijo, ya acabé. Sí, a ver. Debería de estar leyendo Los Cuatro Vientos del Pedrito. Ah, no. No todavía. Bueno. ¿Dónde lo conseguimos, chicos? Yo todavía no lo tengo. En Mr. Books. En Los Cuatro Vientos se lo consiguen en Mr. Books. O en la española quedaban poquitos, pero en Mr. Books sí hay. Ya. Es una novela muy, muy bonita y que por ahí creo que cuando analicemos esa también, pienso yo, según veían la sinopsis, vamos a volver a esta novela. Ajá. Sí, al menos para recordar ciertos elementos. Lita nos dice, frase que me gustó de la novela, el orgullo se refiere más a nuestra opinión de nosotros mismos,
la arrogancia a lo que deseamos que los demás piensen de nosotros. Muchísimas gracias, Lito, por tu participación. Sí, eso chicos, entonces no sé, Ale, si es que deseas dar una conclusión. No, me encanta cómo todos tenemos distintas perspectivas, distintas... Vicente no quiere decir nada, ¿verdad? Estás con la No, manita no, alzada. gracias. No se le Es que quedó. tienes tu manita alzada y... Giovanna, Ya Giovanna, le va. Giovanna, sí. Ahí, ¿se me oye ahí? Sí. Sí, no, solamente era para poner en contexto, no me acuerdo, alguien dijo, creo que al principio, que un poquito en qué contexto histórico estaba planteada la novela. Entonces hay que recordar la transición, ¿no es cierto?, de la época gregoriana a la victoriana. Y obviamente, como dijo ahorita hace un ratito, por eso me acordé de Katy, creo, que hablaba justamente de a ver, las guerras napoleónicas, ¿no es cierto? Que es de principios de 1800, ¿no es cierto? Y concluye 1815 con la pérdida ¿cómo se llama? De Napoleón, ¿no es cierto? En contra de Napoleón. Y con este tratado de Waterloo, algo así, no sé si alguien lo tiene fresco, pero también lo más interesante que es donde yo quería incorporar un argumento, ¿no es cierto? Que cuando hablábamos justamente esto de que no se hacía nada, más bien era una situación en donde la burguesía emergía de una manera impresionante, ¿no es cierto? Por eso los castillos y todo. Y había una situación emergente, ¿no es cierto?, del campo a la ciudad, porque empieza la época de la industrialización. Entonces, esto solamente para conceptualizar y tener un poco claro qué es lo que estaba pasando en ese momento históricamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que también el entrar, y por eso es que las hermanas, estas dos hermanas, Kitty y Lidia, creo, Bien. estaban súper obsesionadas con estos soldados, la gente del ejército, porque había como un crecimiento, ¿verdad? Como un clasista, o sea, la clase eh, del ejército, o sea, los soldados como que emergieron, entonces subieron porque por las guerras, ¿no es cierto? Napoleónicas, ¿no? Entonces, obviamente, Inglaterra, los militares empezaron a tener una situación bastante elevada en cuanto obviamente a la misma guerra, ¿no es cierto?, en contra de Francia. Y por supuesto, también, claro, emergió una clase que no había en ese momento. Entonces, esto también me parecía que era importante decirlo, ¿no? Sí, yo vi. De acuerdo. Muchísimas gracias. Sí, de acuerdo. La revolución industrial, es decir, ya viene todo este cambio, también un cambio importante, ¿no? Un quiebre histórico, lo que tú dices. Es súper importante darnos cuenta de qué momento estamos hablando. Porque Katy lo mencionó, hoy en día las mujeres se preparan para ser profesionales. Tenemos otro tipo de revolución histórica que nos verán en un futuro también con esta transición estamos ya frente a otra era, pero por supuesto habían grandes sucesos que daban el marco a esta novela. Lo de los soldados, ¿no? Que iban donde las tías, pero eran realmente para coquetear con los soldados. La revolución agraria, industrial, los bailes burgueses, ¿no es cierto? Em, Fue tanto el impacto de Jane Austen que estuve leyendo que se puso su cara en el billete de 10 libras, puede ser, porque por supuesto, imagínense si ahora tenemos este análisis, en ese entonces seguramente fue algo muy disruptivo, que llamó mucho la atención, ¿no? Porque nos sigue llamando la atención. Entonces, em, muy interesante la industrialización que viene, ¿no es cierto? La nobleza por encima en la cima, digamos así, y por supuesto la alta burguesía eh, se hacía notar, ¿no es cierto?, a ganar importancia, posiblemente no en muchos casos por su educación per se, sino por
por su dinero, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis comparativo, pues sigue existiendo eso en la sociedad, que hay mucho dinero, pero muchas veces no hay la educación paralela, o al contrario. Entonces, interesante, es como para hacer realmente un mapa conceptual, o un mapa mental de todos los sucesos históricos, sociales, de género, ¿no es cierto? Es como para también un estudio de género, de cómo se ha venido dando. Así que de un libro todo lo que puede salir, Orgullo y Prejuicio nos marca una vez más lo importante de la lectura. Y no solamente de la lectura por distracción, sino de la lectura analítica, de la lectura que nos deja una reflexión, ¿no es cierto? Que me encanta porque veo la madurez de este grupo. Me encanta que se unan. Espero que en la próxima podamos conseguir que se unan más de nuestros miembros para poderles escuchar, pero si nos quedamos los que estamos, es muy enriquecedor escucharles, cada uno desde su perspectiva. Entonces, gracias de verdad. Yo creo que seguramente me voy a volver a ver la película después de este análisis y disfrutar ahora de nuestra lectura de, de octubre, ¿no es cierto? Que la podemos conseguir, nos han mencionado en Mr. Books, y en la española, yo no sé si en Bookish la podamos, o hemos conversado con Isabel, No, no. ¿no? No está. Ya, perfecto. Y pues me interesa que haya sido conductor, los que hemos estado aquí para ver qué semejanzas, si Dieguito nos dice, pues podemos encontrar justamente en Los Cuatro Vientos, ¿no? De Christine Hanna. Así que ya finaliza octubre, ya, o sea, estamos empezando octubre, nos vemos para el análisis y nos faltan 2 libros para finalizar el 2022. Les tendremos la nueva propuesta en el tiempo prudente, a finales de año, digamos así, para que nos vayamos preparando para el 2023, pero sin duda estamos muy abiertos a cualquier sugerencia o aporte que ustedes quieran brindar para que estemos súper motivados a leer. Tania, por favor. Quería compartirles, para los que gusten, en Netflix están ahorita 3 películas de Jane Austen. Orgullo y Prejuicio, Sense and Sensibility y Emma, que recién se estrenó. Ah, qué Ahí bien. pueden Chévere. ver. Gracias Sí. por el dato. Fantástico. Entonces lo vamos a aprovechar.